Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, bendiciones abundantes, que tengan un día bendecido, que la paz de Dios los rodee por completo. Pues es un gusto poder continuar con el último de los ministerios que nuestro Señor Espíritu Santo da a la iglesia. Y continuamos con el ministerio del Maestro. Y bueno, pues nos toca nada más ver una cita bíblica donde aparece el nombre de Raboni, que pues les decía en la clase pasada que era un nombre para distinguir al maestro, ¿verdad? Y esto lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 16. Aquí de alguna manera en las Sagradas Escrituras vamos a leer que esa palabra se encuentra y sale de la boca de una mujer, fíjense, cuando Jesús resucita, aleluya. Y dice el 15 para poder luego entrar al 16. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces aquí vemos que se trata de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces María Magdalena es la que le llama así, Raboni. Y como habíamos visto anteriormente, bueno, pues es un título honorífico que se le daba a los maestros de Israel, ¿verdad? Entonces ahí encontramos esa palabra de maestro. Y por último vamos a ver que también a los maestros se les llamaba doctores de la ley. Esto lo comentamos hace 8 días y ahorita de alguna manera pues vamos a ver alguna cita bíblica para que podamos identificar quién lo está diciendo, ¿verdad? Y vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 46. Este pasaje pues es de alguna forma la narración de cuando Jesús pues va con los padres a Jerusalén y se van sin él y entonces lo regresan a buscar y fíjense que lo encuentran pues no discutiendo, ¿verdad? Sino hablando con los doctores de la ley. Y dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y fíjense el 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Aleluya. Aquí entonces estamos viendo que desde niño ya nuestro Señor Jesucristo de alguna manera sorprendía a la gente por la sabiduría que tenía. Y entonces vemos que allí habla que estaba hablando con los doctores de la ley, que en otras palabras serían los maestros de la ley. Otro pasaje interesante vamos a ver en Lucas 5:17, y aquí pues son los fariseos, ¿verdad? Y los doctores de la ley, y ahí aparece precisamente pues esa palabra de los doctores de la ley. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba sentado enseñando, hermanos. Y entre los que recibían la enseñanza estaban los fariseos y los doctores de la ley, o sea, los maestros de la ley. Entonces allí aparece nuevamente
esa palabra de doctores de la ley. Vamos a ver otro pasaje interesante. Este está en Hechos capítulo 5 versículo 34 y vamos a ver que menciona algo muy importante aquí. Y dice la palabra: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Bueno, pues esto es cuando los toman presos y hacen un concilio para ver qué van a hacer con ellos, ¿verdad? Con los discípulos. Pero aquí pues menciona a Gamaliel, ¿verdad? Como doctor de la ley. Entonces, con estos versículos podemos ver que encontramos allí cómo es que se le denominaba a los maestros en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a otro punto importante y vamos a ver a Jesús compartiendo la palabra, ¿verdad? Y de alguna forma vemos que siempre lo hizo con una elocuencia tremenda ante toda la gente, ¿sí? Y para muestra, pues un botón, como dice el refrán, ¿verdad? En las bienaventuranzas nosotros tenemos pues una enseñanza completita que se relaciona con los 10 mandamientos, hermanos. Y entonces dice aquí el versículo 2, ¿verdad? Del capítulo 5, lo siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Quién abría la boca para enseñar? Nuestro Señor Jesucristo, porque todas las bienaventuranzas salieron directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos ya el ministerio en acción de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que podamos ver que pues Jesús, aparte de todo lo que hacía, tenía cuidado de la enseñanza. Ahora vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 2. Y dice aquí: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechas? Entonces vemos aquí que dentro del ministerio de Jesús era el enseñar, y pues de alguna manera lo lograba. ¿Por qué? Porque pues estaba dejándoles una escuela tremenda, ¿verdad? A nuestros hermanos, pues discípulos, ¿verdad? Del Señor. Entonces vamos a ir ahora a Lucas. Fíjense que en Lucas también pues encontramos una parte muy interesante, porque pues se trata de la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Y vemos que los discípulos, ¿verdad? Yo creo que no es la primera vez, sino siempre le decían: enséñanos, enséñanos, queremos aprender. Y bueno, pues Jesús les enseña a orar al Padre. Pero fíjense cómo dice el versículo 1 del capítulo 11 de Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues ya vemos más adelante que de alguna manera les enseña el Padre Nuestro. Pero pues yo quiero enfocar esto a que pues veamos que los discípulos se interesaban en aprender. Ellos querían escuchar de nuestro Señor Jesucristo todas las enseñanzas posibles para que pudieran espiritualmente pues estar bien equipados, para que pues pudieran servir mejor en su ministerio.
Y entonces vemos que aquí los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar también, ¿verdad? ¿Y por qué es necesario aprender a orar? Para hacerlo en orden, ¿verdad? Y vemos que el orden es orar al Padre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda de nuestro Señor Espíritu Santo. Toda oración lleva ese orden. Por lo tanto, pues tenemos que respetar ese orden. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos, pues, hacer las cosas correctamente. Muy bien. Vamos a ver entonces aquí que Jesús enseñaba en las sinagogas, en el templo, ¿verdad? Y pues enseñaba a todos los varones que se reunían para escuchar la palabra. Y en Juan capítulo 7, versículo 14, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. 15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Y aquí este versículo ha servido de mucha controversia, amados hermanos, porque pues de alguna forma piensan que Jesús no fue instruido. Pero oh sorpresa, déjenme decirles que cuando él fue niño, tuvo que ser instruido forzosamente por un rabino. ¿Por qué? Porque en cada comunidad había un judío, en Jerusalén, en Judea, en todos los lugares donde pues había la creencia de ese Dios todopoderoso al que buscaban, pues tenían que ser instruidos los niños. Y como les comentaba yo en una lección anterior, que pues los niños tenían que aprenderse de memoria el Pentateuco, ¿sí? Y entonces, pues estos pensaban que Jesús nada más apareció así y dijo, bueno, pues cómo sabe tantas cosas si nadie le enseñó. Pero no, hermanos, Jesús fue un niño como todos los niños judíos. ¿Por qué? Porque todavía el ministerio que Dios le había dado no había llegado para manifestarse. ¿Por qué? Porque tenía que tener Jesús 30 años para que él pudiera enseñar. Porque en la costumbre judía, una persona, principalmente los varones, o únicamente, podríamos decirlo así, únicamente los varones eran los que enseñaban, pero estos tenían que tener 30 años de edad. No podían enseñar antes, ¿verdad? Entonces Jesús fue instruido, hermanos, claro que sí, a los pies del maestro que le tocó cuando él fue niño. Entonces, una parte. Y la otra, pues él era la palabra, amados hermanos. ¿Cómo no iba a hablar con esa elocuencia, con esa sabiduría, con ese conocimiento, si él es Dios? Entonces todo esto se junta para ver que causaba el asombro de todas las personas que pues lo oían hablar. ¿Por qué? Porque todos hablaban efectivamente, sí, pero de alguna manera no lo hacían como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aparte de la sabiduría, de la inteligencia, de que Él era Dios, pues tenía la gracia del Padre, hermanos amados. Entonces enseñaba con esa gracia, pero también enseñaba con esa autoridad, ¿sí? Entonces vemos que Jesús sufrió muchos rechazos, lamentablemente. Jesús fue humillado. Una ocasión quisieron matarle y cosas tremendas que tuvo que vivir. Pero su ministerio como maestro fue de excelencia, de excelencia. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 2. Bueno, desde el 1. Salió Jesús de allí
y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret, hermanos. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? Entonces, este pasaje, discúlpenme que lo volví a compartir, pero para mí es impresionante porque aquí tenemos parte del ministerio. Están oyéndolo enseñar, pero ahorita me quiero enfocar en este versículo a que también reconocían los milagros hechos por las manos de Jesús. Entonces, aquí vemos parte de su humildad que Jesús tenía. ¿Por qué? Porque Él guardaba silencio, ¿verdad? Muchos que recibían milagros les decían: pero no vayan a decirlo, glorifiquen a Dios, exáltenlo, pero no lo digan. Y pues a veces somos al revés, ¿verdad? Cuando nos dicen no digas es cuando más compartimos. ¡Qué tremendo! Y así le pasaba a Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que aquí están pues asegurando que eran milagros que hacían sus manos de Él. ¿Sí? Entonces por eso quise volver a compartir esto, porque pues no nada más elogiaban su ministerio como maestro, sino también, ¿verdad?, los milagros que hacían sus manos, hermanos. ¡Qué tremendo! Muy bien. Y vamos a ver otro pasaje interesante. Este se encuentra en Marcos capítulo 9, y vamos a buscar el versículo 31. Y aquí de alguna manera Jesús nuevamente pues anuncia su muerte y su resurrección. Y fíjense cómo dice aquí, 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús ya les había dicho a sus discípulos que Él iba a morir, pero que a los 3 días Él iba a resucitar, ¿sí? Entonces, es una pregunta que yo tengo hasta la fecha, hermanos. ¿Por qué, si Jesús les había enseñado esto? ¿Por qué cuando resucita, pues los discípulos se asombran y Tomás no lo cree? Dice: no, ¿cómo? Sí, se me apareció en el camino, dicen los de Maús, ¿verdad? Y Tomás dice: no, yo hasta que no meta el dedo en sus llagas donde tuvo los clavos y le lanzaron la lanza en el costado y meta ahí mi dedo, entonces voy a decir que sí es. Entonces, no entiendo por qué, si ellos fueron instruidos en lo que Jesús les enseñó que iba a padecer, que ya era la última etapa para cerrar su ministerio aquí en la tierra, ¿por qué después no lo creen? ¿Y por qué Tomás hasta pide una evidencia para estar seguro que verdaderamente resucitó? Entonces, bueno, pues espero en Dios que cuando siga estudiando la palabra pueda yo encontrar pues la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? Y bueno, pues estos son todos los ejemplos que les he dado en relación a cómo se le llamaba al maestro en el tiempo de Jesús y los versículos en donde están, y con esto pues enseñarles que Jesús, dentro de su ministerio, una de sus prioridades también fue el enseñar. El enseñar no nada más en las sinagogas, en los templos, sino en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque vemos que las bienaventuranzas pues las dijo en un monte, ¿verdad?
Y entonces vemos que para Jesús no había un lugar especial en el cual pudiera enseñar. Él aprovechaba todo momento para poder enseñar. ¿Por qué? Porque sabía que su tiempo aquí en la tierra era corto. Recordaremos que el ministerio de Jesús estuvo pues solamente 3 años y medio en esta tierra. Entonces Jesús no perdía la oportunidad de poder compartir esta palabra tan gloriosa. Así es que, hermanos, yo creo que este ministerio del Maestro tiene pues ese ejemplo tan tremendo en la vida de Jesús. ¿Y qué puedo decir del que está pues ya realizando esta tarea de parte del Señor? Número 1, que es llamado, ¿verdad? Para desarrollar un ministerio así de poderoso en el Señor, primero tiene que ser llamado, ¿verdad? Nuestro Señor Espíritu Santo, entonces, después de que es llamado, le va a impartir ese don de compartir la palabra. Este ministerio, gracias a Dios, puede trabajar con los otros 4 ministerios que ya estudiamos. Es un apoyo muy importante. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a necesitar estudiar. Aquí no hay de que pues ya sé todo. Yo creo que pues es mi comentario principal y personal. Yo creo que nunca vamos a tratar pues de decir que ya aprendimos todo. Estamos aprendiendo, al menos su servidor apenas está aprendiendo esa palabra y pues ha sido una tremendísima bendición. Entonces el maestro tiene que reconocer que es llamado por Dios, que nuestro Señor Espíritu Santo le dio ese ministerio y entonces, como dice la palabra, Dios al que llama, capacita y sostiene, ¿verdad? Y entonces vemos que hoy día el ministerio del maestro pues es apoyado 100% por nuestro Señor Espíritu Santo, dando pues esa facilidad de palabra, ¿verdad? Que tenía nuestro Señor Jesucristo. Aparte tener pues esa relación con los discípulos, con amor, con entendimiento y con una vida ejemplar. Aquí el maestro pues no se puede dar el lujo de enseñar y llevar una vida desordenada. ¿Por qué? Porque el maestro está en la mira siempre, ¿verdad? Y todo lo que se enseña se tiene que vivir. Entonces, como todos los demás ministerios, pues Dios nos va a tomar en cuenta lo que de alguna manera pues hemos empezado a compartir en Cristo. Entonces, si nosotros tenemos esa seguridad, créanme que vamos a tener un ministerio poderoso. Este ministerio se puede prestar para lucrar, ¿verdad? Yo he ido a algunas clases donde pues te venden el manual y aparte te piden pues cierta colaboración de dinero para que obtengas la clase que van a dar. A veces es bueno porque si el maestro viene de fuera, pues tenemos que apoyarle para sus gastos. Pero si no, hermanos, no. Este ministerio tiene que ser gratis como todos los otros 4 que ya vimos, ¿verdad? Dios nos sustenta, nos da, y si ya de nuestra voluntad y de nuestro corazón amoroso damos una ofrenda, gloria sea al Señor. Pero nosotros no podemos cobrar por las clases que se imparten. Entonces el maestro depende 100% de Dios y entonces el Señor es el que tocará corazones y de buena manera, con amor, pues si alguien va a dar una ofrenda al maestro, bienvenida en el nombre de Jesús, pero no vamos a aceptar que haya una paga. Que decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que vengas a darme un seminario sobre cierto tema, ¿cuánto me cobras? Y vemos que hay personas que sí ponen el precio a su trabajo,
Pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque este ministerio no es para lucrar, sino para ayudar a ser discípulos, a ser siervos útiles. ¿Por qué? Porque si un siervo no está capacitado en la palabra, tendrá mucho empeño en poder servir al Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero, pues, hermanos, tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque habrá preguntas, habrá cosas que tenga que investigar para poder nutrir su clase. Entonces, pues, tiene que ser un hombre preparado, ¿sí? En la palabra. Aleluya. Muchos no pueden llegar a un seminario, ¿verdad? A un instituto bíblico, pero sí, si ellos tienen el empeño de ser maestros, pues tenemos al Maestro de Maestros, ¿verdad? Y ese Jesús maravilloso nos va a ayudar para que junto con nuestro Señor Espíritu Santo podamos aprender la palabra y podamos tomar esos tesoros escondidos que se encuentran en la palabra solo para los que escudriñan la bendita palabra de Dios. Entonces vemos que son características que debemos de tomar en cuenta. Y gracias a Dios porque a través de este ministerio pues se forman discípulos. Y estos discípulos van a tener que formar después a otros discípulos. ¿Sí? Entonces es una cadena que no se termina. Es una cadena que pues nos va a ayudar a que pues esa enseñanza se siga pasando de persona a persona, ¿verdad? Entonces dice la palabra en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel, ¿verdad? Los primeros que salieron de Egipto, pues perecieron por falta de conocimiento, ¿verdad? Y entonces vemos que a través de todas las Sagradas Escrituras, pues nosotros vamos a poder aprender la palabra para compartirla efectivamente y con una verdad absoluta, teniendo la revelación de nuestro Señor Espíritu Santo. Así es que si alguien quiere este ministerio, pues ore al Señor y pida, ¿verdad?, tener este ministerio, y esa oración va a ser escuchada, y en su tiempo nuestro Señor Espíritu Santo pues va a dar ese ministerio. Pues bueno, hoy terminamos con los 5 ministerios que les estuve compartiendo. Espero que haya sido de bendición y que pues Dios pueda tocarles a pedir algún ministerio para fortalecer, edificar, apoyar, ¿verdad?, el trabajo pastoral de la iglesia donde cada uno nos reunimos. Así es que les agradezco mucho su atención a estos 5 ministerios que estuvimos estudiando, y que todas las citas bíblicas pues las puedan leer después completas, hermanas, porque por falta de tiempo no les leo todo el pasaje, que sería tremendamente emocionante y bendecido, pero yo les invito a que ustedes lo hagan en casa, que ustedes me hagan favor de leer todas las citas completas y se deleiten nuevamente pues escuchando estos audios, para que Dios cimiente en su corazón el ministerio que Él quiere levantar en ustedes. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y que su paz maravillosa los llene por completo, y que pues pronto podamos tener buenas noticias de los hombres y mujeres que Dios levante en cada uno de estos 5 ministerios. Bendiciones abundantes y muchas gracias. Que pasen un día feliz y contentos en el nombre poderoso de Jesús. Hasta luego.